Hoy vamos a tocar el tema de la eternidad. La otra hablamos del juicio, ¿verdad? Que todos vamos a compadecer un día delante del Señor. Amén. Hay dos formas de compadecer delante del Señor. Uno es el tribunal de Cristo. Amén. De eso hablamos la otra vez. El tribunal de Cristo es un lugar donde los cristianos vamos a compadecer en todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Después está el trono blanco. Amén. Ese lugar donde también todo el mundo va a compadecer delante de Dios. A eso se le llama el juicio del trono blanco. Amén. Me gustaría compartir el libro de San Lucas, capítulo 16, el verso 19. Amén. San Lucas, capítulo 16, el verso 19. Dice en el libro de San Lucas, capítulo 16, el verso 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no venga ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Un poquito largo, ¿verdad? Es para que entendamos bien. Esta es la parábola que Jesús nos dejó como enseñanza, y esto no es una mentira, es algo real, es Jesucristo. La Biblia dice que en la Escritura está que hay tantas cosas que Jesús ha hecho, ha dicho, que no está escrito en el libro, porque no va a haber libros para que pueda entrar todo. Entonces, ¿qué significa? Significa esto de que las palabras que encontramos en la Biblia, las palabras de Jesucristo nuestro Señor, son palabras más importantes, son lo que están ahí. Amén. Entonces, en uno de estos Jesús explica este tema del infierno y del seno de Abraham, ¿verdad? Que en esos tiempos estaba vigente. Amén. Vemos al rico. La Biblia dice que él se vistió de lo mejor, hacía banquete todos los días, dice. Amén. También nos habla de Lázaro, el pobre, que sufrió. Entonces, esta es una comparación entre las personas que sufren hoy. Como dice la Biblia: bienaventurados los que hoy con lágrimas en los ojos siembran. Amén. La semilla ponen en la tierra, un día se gozarán. Entonces, ¿qué pasa?
Esto significa que cuando uno viene a Cristo hay ciertas cosas, hay cierto sufrimiento, como no sufrimiento, podemos decir, te voy a dar esta explicación, sufrimiento como rechazos, amén, burlas. Este rico era por eso muchas personas también, Jesucristo no estaba hablando en sí del rico, no estaba, usó a cierto nombre, ¿verdad? A un personaje, pero esto significa a personas, toda clase. Puede ser una persona pobre, pero que se sienta rico en el espíritu, una persona que rechaza a Cristo por los bienes, por las cosas del mundo, por las cosas pasajeras, por las cosas vanas de este mundo. Por eso hoy día a muchos le cuesta mucho esto de ser lleno de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos mucho. Hay tantas cosas que dudamos mucho para dejar en la vida. Queremos seguir viviendo, queremos a veces seguir haciendo todas las cosas que el mundo sigue haciendo. Entonces, esto no es fácil, es doloroso. Por eso Jesús hablaba del dolor, de la llaga de Lázaro. Es doloroso renunciar, venir de ciertas ideologías, primero, porque muchos de nosotros veíamos a Jesús como una religión, pensábamos que Jesús era religión, muchos de nosotros. Cuando vinimos a conocer y conocimos la presencia de Dios, aún así, yo sé que a muchos nos costó dejar esas enseñanzas que teníamos antes, como dice la Biblia, en culturas, amén. Entonces nos fuimos despojando de ellas, pero hay veces, hay personas que vienen y se despoja totalmente de uno, se decide sufrir todo de una vez por todas. Esa es la palabra correcta. Entonces se desconecta totalmente del mundo. El mundo en sí, no estamos hablando del planeta en sí. El mundo es, según la Biblia, significa todos los placeres carnales que hay, amén. Entonces tuvimos que dejar eso, y como decía, eso son cosas que no podemos negar, ¿verdad? Que nos costó, y hasta hoy día hay ciertas cosas que aún nos sigue costando, amén. Hace rato, cuando estaba preparándome para venir, el Señor me estaba dando, se me acercó, me habló y me dice, hablarle a la iglesia cómo es esto de que ellos pueden, que no crean en eso, que no pueden, porque sí pueden, que tienen una capacidad tremendo de hacer las cosas cuando se dispone, que nadie le puede impedir de hacerlo. Porque, y me dio hablarle y decirle que si aprenden o se acostumbran a amarme o a hacer las cosas por mí como lo hacían cuando estaba en el mundo, sería mejor las cosas para todo, amén. Como que un ejemplo, por ejemplo, hay veces en la iglesia, para venir a la iglesia, a veces tenemos ciertas, o caemos en ciertas excusas, ¿verdad? En que están lejos, no tengo tal cosa, y son, no sé, puede ser 20 cuadras, pero para participar de ciertos banquetes, ¿verdad? Buscamos la forma, nos ideamos, podemos, prestamos, si no tenemos, prestamos. Si tenemos algún evento especial y se nos invita un mes antes nos preparamos, un mes antes ya reservamos, un mes antes ya vemos los vestidos que vamos a vestir, y ya estamos separando algo para ese día, para que tengas en la economía. Eso nos preparamos. Entonces eso es lo que le estoy tratando de explicar, es que tenemos una capacidad de hacer todas las cosas, amén. Muchas bendiciones podríamos recibir
si lo hacemos de esta manera, así como hacíamos con las para ir en los banquetes del mundo. Amén. Entonces esa es la pasión que todo discípulo tenemos que aprender a tener. Esa es la emoción que yo tengo que aplicar supongamos nos vamos de vacación, ¿verdad? Y cuando más se acerca ese tiempo, nos emocionamos más, ¿sí o no? Ya está llegando, ya falta un menos más, ya más nos emocionamos. Creo que voy a estar llegando ya a lo que le estoy tratando de explicar. Nos emocionamos, y eso es lo que Cristo estaba diciendo, que así se emocione porque se está acercando más ese día maravilloso en que vamos a tener unas vacaciones eternas en un lugar maravilloso, en un lugar de paz, en un lugar de gozo. Pero ahí no van a entrar los que se acomodaron, los que vamos a decir se conformaron a las ideas, a los pensamientos de este mundo. Amén. ¿Ya me expliqué o aún no? Eso es lo que está narrándonos Jesús en esta parábola. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Hoy puede por mi causa sufrir ciertas cosas. Hay momentos, hay cosas que tenés que despojarse, tenés que arrancar de ti así en seco. Hay ciertos caracteres, hay ciertas cosas, y Dios nos habla. Dios, yo sé que a muchos de ustedes Dios le habla, así también como a mí me habla. Podemos decir, qué gusto sería ser un profeta, que Dios te hable, no. Somos iguales, como siempre les decía. Un profeta lo que está haciendo en la iglesia, en el ministerio, está trabajando, mientras que tú estás disfrutando. Mientras que tú estás, la iglesia está para disfrutar, y el ministro está trabajando aún. Es hijo de Dios, es hijo de Dios. Es como si fuera que es tu cumpleaños, ¿verdad? Y en tu cumpleaños eres tú el que está trabajando, comprar el asado, preparar el asado. Si no tenés para pagar a un asadero, eres tú, y es tu cumpleaños, ¿sí o no? Entonces todos vinieron a pasarla bien contigo, pero tú tienes que estar trabajando, y eso no te hace menor que los demás. Es tu cumpleaños. Amén. Me estoy explicando. Y eso es lo que sucede, y podemos decir, ay, cómo me gustaría ser un profeta para que Dios me hable, para que Dios esto. Pero Dios te habla más a ti. Tal vez Dios te hable más a ti que a mí. Me estoy explicando. La otra vez, el sábado, ¿verdad? Dios estuvo hablando a varias personas, y muchas de esas personas testificaron. En el momento dijeron que todas las palabras que Dios le estaba diciendo son verdades. Y yo sé que a muchos, aún Dios medio que podemos estar 15 años en la iglesia, y cuando escuchamos a Dios hablarle a una persona o nos habla a nosotros, medio que nos asusta, ¿verdad? Nos impresiona, y decimos, wow, cómo es Dios. Y en verdad, y aún seguimos pensando, o ¿será que Dios existe? ¿Será que no? ¿Sí o no? No decimos, pero con nuestra actitud podemos estar aún dudando. ¿Será que existe? ¿Será que no? Y con todo sucede. Yo hay veces que me paro y miro ese enorme base que tenemos de la iglesia, y digo, ¿será? Me pasa, soy ser humano, me paro y miro, y a veces me paro a mirar y digo, y si hacemos una cancha es bien grande, y dije, y se me pasa por la mente, y se me pasa, si hubiéramos construido uno menor, ya llegamos a terminar. Y después me tengo que sacudir y volver en sí, y decir, no, si Dios está con nosotros, si Dios habla, si Dios aquello, si no hay provisiones aún para terminar esto, va a llegar el tiempo. Amén. Y nos sucede como ser humano, Dios hablándonos, comunicándose con nosotros. Hay tiempos donde de repente miramos ciertas cosas y empezamos, vamos a decirle, empieza a surgir pensamientos como, qué loco, ¿verdad? Qué loco estoy.
¿En qué me metí? ¿En qué estamos? Amén. Y cosas así se nos pasa, pero después nos acordamos de las promesas que Dios nos ha hecho me acuerdo de las promesas que Dios ha hecho y de las cosas que Dios hace constantemente en casa de Dios Peniel, como Dios obra sanidad, habla por medio, y hoy día estamos envolviéndonos más en uno de los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia. Dios está mostrando más cosas para muchos. Amén. Entonces Dios te está direccionando a una cosa, no esté tan bien tal vez, pero estás en el lugar correcto. Eso es lo que quiero decirte. A veces yo pregunto a Dios, estoy en el lugar correcto, estoy en el tiempo correcto. Nos preocupamos, ¿será que no me estoy atrasando mucho, no me estoy adelantando mucho? Es el temor. El temor siempre va a ser esto de adelantarse mucho, de atrasarse mucho. Uno de los puntos de Lucas 16, 19 hasta 31 nos habla del sufrimiento que viene después de la comodidad, de una vida desordenada, una vida cómoda. Amén. Entonces es cómoda. Antes nosotros podíamos estar en farra, todo eso, todo era cómodo, nadie te decía nada. Amén. Pero hoy día te va en la iglesia y por ahí se calientan todo por ti, la familia, los vecinos, esto, ya te ven de raro, todo eso, ya está loca, ya está loco. Amén. Y te van a decir, como dije la otra vez, ahí viene el pastor, levántense, vamos a recibir. Y hacen burlas. Y a todos nos sucede. A mí me sucedió, a ti también, a todos se nos va a suceder. ¿Por qué? Porque el diablo metió a la sociedad de que en la mente de la sociedad en sí, que ser pastor es algo como ser peor que un ladrón. Todas esas cosas es necesario para que te puedas identificar con Lázaro. Entonces hay cosas que sí te duelen. Hay veces que la iglesia te duele venir. Hay veces que la iglesia te cuesta venir. Pero vení, acordate de que esos son parte de la entrada al reino de Dios. Amén. Y dijo una palabra muy fuerte también este rico. Amén. Este rico, ¿qué hizo? Tuvo todo, disfrutó, tal vez se burló del pobre, ¿verdad? ¿Sí o no? Y sucede, en el mundo hoy día se burlan de los cristianos, se va a burlar de los pastores, se va a burlar de esto, van a hacer aquello, me estoy explicando. Amén. Pero llega un punto donde este rico que tenía todo, hacía banquete todos los días y tal vez menospreciaba a Lázaro, tuvo que hacer ¿qué cosa? Clamó desesperadamente, como gritando, ojalá, al final dijo, ojalá me hubiera portado bien. Por ahí fue las cosas. Cuando le dijo, envíale por favor, podés enviarle a Lázaro para que le predique a mis hermanos, que no sigan esa vida, que se dejen de esa vida para que no vengan aquí. Eso fue, ¿sí o no? Ojalá hubiera hecho bien las cosas. Amén. El ejemplo que podemos adoptar o tomar en ¿alguna vez te pasó, estuviste jodiendo en día de examen, lo que se fueron en el colegio, ¿sí o no? Es jugar play. Cualquier otra cosa estabas haciendo, ¿sí o no? Y después te va y te bajan la hoja. ¿Qué dices? ¿Por qué no estudié? Ojalá, y el mundo y todo se te gira, todo. Y vos dijiste, voy a copiar de Marcos, la niña inteligente, ¿verdad? Entonces voy a copiar de fulano, voy a hacer esto. Y justo la profesora le hizo sentar fulano allá y te quedaste solo. ¿Sí o no? ¿Te pasó alguna vez y dijiste, no? Y como en un pozo, ¿sí o no? ¿Y qué empezás a decir? Y mirar la hoja y no sabes nada. Y te entra en esa desesperación, ¿sabes? De aironza, ¿sí? Escalofrío. ¿Por qué? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué? Señor, ¿podés retroceder el tiempo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Para que entendamos un poquito
Ese es solo el examen. Imagínate allá donde no podés venir. En el examen en febrero antes se iba a rendir otra vez y te aplazaba, ¿sí o no? Te daba una otra oportunidad, pero aún así era desesperante. Ahora imagínate ir en ese lugar sin Cristo y ya no puedes volver, no hay un febrero. No existe. ¿Sí o no? Para que entendamos que no estás perdiendo tu tiempo sirviendo a Cristo, amándole a Cristo, que eso es ganancia, aunque a veces es doloroso, a veces cuesta, ¿sí o no? Aunque a veces se tienen que burlar de tus hijos en la escuela. Amén. Amén. ¿Me estoy explicando? Y tu papá que es pastor, ¿verdad? Yo oro mucho. Amén. Para que mis hijos, le preparo ya a mis hijos todos los días. Ellos bullying cero, están preparados. No me preguntes por qué y cómo. No le voy a decir, pero le estoy preparando. Amén. Hay formas sabias de preparar a un niño cuando se va a la escuela, porque la sociedad en sí, como le decía, se le enseña, se nos enseñó que ser pastor es ser un ladrón. Amén. Me estoy explicando, es ser un ladrón, es sobre esto. Amén. Eres el Lázaro. Ser un ministro de Dios eres Lázaro. Las migajas que caen tienes que comer. Y hay veces que no caen y no comes, ¿sí o no? Ese es. Por eso es, no te voy a decir con como que nos estamos quejando, pero hay muchos pastores. Yo, gracias a Dios, soy millonario. Pero hay muchos pastores que muchas veces ni migaja no tienen para comer. Y tiene una batalla entre dejar el ministerio o seguir, y después se acuerda de Pablo donde dice: ay de mí si no predicare, y ay de mí si dejo el ministerio. Entonces, y toda una familia tiene que estar pasando. Hay familias de pastores donde los hijos se le pregunta: ¿vos vas a ser como tu papá pastor? No, te dice, rechaza automáticamente, sin pensar, te dice no, porque tal vez vio a sus padres pastores sufriendo mucho en toda área de su vida, en el matrimonio, en la economía. También ellos también tal vez sufrieron mucho. ¿Me estoy explicando? Sucede. Entonces nos estamos dirigiendo a Lázaro, ¿sí o no? No todas las veces va a ser comodidad, sí. Amén. Como les decía, yo no conozco mucho eso porque soy millonario, pero entiendo de eso. Amén. Gloria al Señor. Este fue ojalá, ¿verdad? El grito de la persona mal preparada, que es ojalá hubiera estudiado, ojalá hubiera escuchado a papá, ojalá no le hubiera mentido a mi mamá, ¿verdad? Que ella hace todo. Ojalá, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? A mí me pasó una vez me acuerdo que me aplacé una materia y no estaba acostumbrado a eso. No es que te voy a decir que soy súper inteligente, pero ahora era un alumno promedio 3, 4, 5, estaba así. En una ocasión me aplacé en una materia y me acuerdo que tenía que irme a rendir en febrero. Me amargué toda la vacación de 3 meses, no tuve vacación. Me amargaba, y cuando pasaba un día, yo decía un día menos para febrero, y decía: ¿por qué no estudié? ¿Por qué no hice? Ojalá si yo hubiera estudiado, si yo hubiera hecho, yo no me iba a pasar. Me acuerdo que me humillé a la profesora, le dije: por favor, un puntito nomás me falta, con un 2 me gozo. Voy a dar grito de júbilo, y le decía a la profesora me dice: no. ¿Por qué? Porque era un niño, un muchachito cabezudo. Cuando eso fue el año en que sí era una cajata en la escuela, y no tuve la misericordia de la profesora, y literalmente me faltaba un puntito para pasar con un 2, y no me dio. Y hoy día puedo entender y puedo decirle gracias a la maestra. Era una maestra, la maestra de inglés, ¿verdad?
No me olvido de ella, su nombre no me acuerdo, pero no me olvido de ella. Y hoy día puedo entender, está bien, es lección de vida. Yo viví ese de ojalá yo tuve. Y me acuerdo que me fui, mi mamá me puso corbata y todo en febrero. Y eso es lo peor, te vas en la calle. Antes no teníamos transporte, no había que papá te llevaba en el auto porque ni moto no había. Y tenía que ir por la calle, la vergüenza, ¿verdad? Sí. Te da ganas de poner una máscara y yo me iba con mi uniforme, con corbata. Nunca usé corbata, esa vez sí. Me fui, me dice la maestra, después que empiece el colegio vamos a rendir. Y tuve que venir otra vez, hasta llegar a mi casa. Pero sirvió de lección. Ese fue el día que dije, ahora nunca más, ahora voy a estudiar, me voy a dedicar. 3 meses después. Amén. Entonces es así. Todos estamos entendiendo lo que está pasando. Todos tuvimos un tiempo de desesperación donde dijimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué? Amén. Entonces, ojalá el grito de la persona mal preparada es ¿por qué no me preparé? Y yo sé que te sucedió Avanzamos en Primera de Corintios capítulo 11, el verso 31. Voy a compartir la versión traducción actual. Amén. Amén. Primera de Corintios 11, verso 31 y 32, la traducción actual dice de esta manera: el Señor se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien en lo que hacemos, no seremos castigados, dice la Biblia. Amén. El Señor se fija en nuestra, ¿qué cosa? Conducta. Hay veces que no entendemos a Dios. Hay veces que Dios, como te digo, nos corrige, literalmente nos corrige para que nos despojemos de ciertas actitudes que nos pueda guiar al infierno, amén, a no ser bendecido. Entonces nos hace sufrir hasta que aprendamos a desechar el orgullo, ciertas actitudes o ciertas formas de hablar, amén.